Entrevistas. La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas, en donde el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Punto 2. Existen dentro de las entrevistas las denominadas entrevistas estructuradas o semiestructuradas. En la primera, los entrevistados están bajo un conjunto de preguntas elaboradas de acuerdo a una hoja de indicaciones que ayuda al entrevistado a revisar la situación de una perspectiva diferente. La semiestructurada es similar, pero permite más grados de libertad para la persona que entrevista. Ok, muchas gracias. Bien, entonces aquí ya como nos dice, es un proceso en el cual se comunica información o se quiere saber información sobre una persona que quiere ingresar a un puesto. Creo que todos hemos pasado por este proceso de ser entrevistados o haber entrevistado, quizá algunos de ustedes han entrevistado a alguna persona. Y como lo dice aquí, existen dos tipos de entrevistas, la estructurada y la semiestructurada. Cuando se refiere a estructurado, se refiere a que se sigue una serie de preguntas y en las cuales nosotros esperamos ciertas respuestas y en base a las respuestas que nos dan, vemos si la persona es apta para el puesto, para la situación que quiera aplicar. Y la semiestructurada es la que se hace ya cuando no hay preguntas en sí ya prediseñadas, sino que la persona te pregunta así cosas al azar. Por lo regular, cuando se va a trabajar como ingeniero, es el tipo de entrevista que se te hace, así semiestructurada. Te hacen preguntas al azar que nada que ver con la carrera que estudiaste. Y vamos a ver cómo se aplica. ¿Quién me ayuda a leer esta presentación? Yo, maestro. Ok, adelante. ¿Cómo se aplica? Para la preparación de la entrevista deben existir tres elementos de entrada. Punto 1. Objetivo de la entrevista. Punto 2. Lista de entrevistados. Punto 3. Preguntas bien preparadas. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos entonces la forma de que se va a aplicar o la forma de prepararnos para hacer una entrevista. El primero es el objetivo de la entrevista. Aquí nos referimos para qué área, para qué puesto o para qué se va a hacer esa entrevista. La lista de los entrevistados. Ya sabemos que cuando vamos por un puesto o a aplicar para un puesto, hay muchas personas ahí detrás que también están interesadas, igual que nosotros. Y las preguntas bien preparadas. Allá como vimos, existen los dos tipos de entrevista, la estructurada y la semiestructurada. Ahí ya depende del entrevistador qué preguntas va a realizar. Y vamos a ver cómo se aplica esto también, sus etapas de aplicación. ¿Quién me ayuda a leer esta presentación? Yo lo leo. Ok, adelante. Dice, de acuerdo a ello, las etapas para su aplicación son: número 1, establecer un conjunto de preguntas pertinentes a la materia a tratar. Número 2, estas preguntas deben ser simples, apropiadas, abiertas y concretas para el entrevistador. Número 3, se pueden preparar preguntas de seguimiento como parte del proceso de entrevista. Número 4, no debe influenciar el entrevistado durante la entrevista. Número 5, las preguntas deben tener cierto grado de flexibilidad para que puedan abordarse otras temáticas que no hayan sido contempladas en un comienzo para el entrevistado. Número 6, finalmente el resultado será lo que determine el análisis de las opciones de las diferentes partes interesadas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí entre los puntos que más se destaca, que acaba de leer su compañera, es el 1 y el 2, que se debe establecer un conjunto de preguntas pertinentes a la materia a tratar. Aquí nos referimos a que tenemos que hacer una entrevista en base a lo que el puesto requiere. Si vamos a un área de mantenimiento, pues nos va a hacer preguntas relacionadas al área de mantenimiento. Estas preguntas deben ser simples, apropiadas y también deben de ser abiertas. Quiere decir que se nos puede hacer preguntas de cualquier tipo, también a veces se nos hacen preguntas de cualquier tipo que no tengan nada que ver con el área al que vamos, sobre todo cuando vamos como ingenieros, se nos hacen ese mucho tipo de preguntas abiertas.
Y vamos a ver qué beneficios tiene esta herramienta. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Ya, profe. Ok, adelante. Beneficios. Las entrevistas estructuradas dan tiempo para pensar a la persona sobre lo que se va a tratar. La comunicación directa permite una consideración más profunda de los temas a evaluar. Las entrevistas estructuradas permiten la aplicación de un mayor número de partes interesadas que al utilizar la tormenta de ideas. Limitaciones. Tiempo a tomar la opinión de los entrevistados al derivarse del tema central. Esto es tolerado y no se retira del debate grupal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí dentro de los beneficios más importantes que se nos marca es de que si se hace una preparación previa para hacer una entrevista, se elaboran las preguntas conforme a lo que se requiere en realidad para el puesto. La entrevista va a ser rápida y fluida y se va a llegar al objetivo, que es contratar a una persona o hacer algún otro tipo de actividades. Las limitaciones es que si te sales del contexto de la entrevista, puedes alargar el proceso y pues si vas a entrevistar a 10 personas, nada más entrevistas a 5 y puede que las que no entrevistaste era la más apta para ese puesto y la dejaste a un lado por haberte extendido con palabras que no, o con preguntas que no iban de acuerdo a lo ya planeado. El formato para la entrevista es este que se mira aquí en pantalla. Es un formato sencillo de utilizar, así como el del checklist que acabamos de ver. Aquí podemos ver en la parte izquierda, en el primer renglón, que dice el nombre del entrevistado. Aquí va la persona que se va a entrevistar, el objetivo de la entrevista, la fecha, el número de la pregunta que se va a hacer, aquí ya se elaboran las preguntas conforme al puesto o al objetivo que tenga hacer esta entrevista. Hacemos aquí las preguntas y aquí, si nosotros hacemos las preguntas directamente, los que vamos a entrevistar, aquí nosotros podemos apuntar algunas respuestas que esperamos de que nos diga la persona, o también puede haber un formato de entrevista en el cual la persona conteste preguntas y aquí ponga sus propias respuestas con su puño y letra, y al final firmes que ya realizó este formato. Pero lo más ideal en una entrevista es uno mismo hacer las preguntas a la persona que queremos entrevistar y en base a las respuestas que nosotros estamos esperando, ver cuál de esas personas se acerca más a este requerimiento.